Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo con comentario la interpretación del sexto capítulo de La nacionalización no es suficiente, del libro La República Popular de Walmart. Esto de la interpretación, lo digo, porque Chemok hizo una interpretación del libro y es lo que estoy leyendo, en español, porque el libro como tal no existe en español. Entonces, ya salieron los primeros capítulos del 1 al 5, en donde estés escuchando ya salieron los primeros capítulos. Lo recomiendo ir a escuchar. Este libro está bastante agradable, pero, como por cualquier cosa, siempre, si por alguna razón quieres escuchar este primero, adelante. Empecemos con el texto. Capítulo 6. La nacionalización no es suficiente. El 5 de julio de 1948 entró en vigor en el Reino Unido la Ley del Servicio Nacional de Salud, que establece el primer sistema de salud pública, universal y gratuita del mundo. A pesar de la aprobación de la ley por el gobierno laborista 2 años atrás, la creación formal del NHS, National Health Service, siguió siendo profundamente incierta y una fuente de debate conflictivo hasta el momento de su llegada. En un discurso ante el Parlamento el 9 de febrero de 1948, el ministro de Salud, Aneurin Bevan, exhortó a sus colegas. Se abre cita. Creo que es una triste reflexión que este gran acto, al que todas las partes han contribuido, en el que todos los sectores de la comunidad están interesados, haya tenido un nacimiento tan tormentoso. Debemos enorgullecernos de que a pesar de nuestras ansiedades financieras y económicas, todavía podemos hacer la cosa más civilizada del mundo, anteponer el bienestar de los enfermos a cualquier otra consideración. Se cierra la cita. Hay un pie de página. Bevan, a NHS Historic Hansard. 9 February 1948. Recuperado de... Y aquí sale, es una página del Reino Unido. Historic Hansard Commons. 1948, febrero 9. Continuando. Sin embargo, la historia del NHS británico es mucho más que una historia sobre el cuidado de los enfermos. Es una saga de un siglo de lucha por alguna forma de planificación controlada democráticamente bajo el capitalismo. Una de las principales razones de la tempestad de su nacimiento y los conflictos que sigue generando el NHS, bastante radical, pero no revolucionario, señaló el potencial de una lenta erosión del mercado en una esfera importante de la vida. Planteó la posibilidad de una planificación democrática que inicialmente coexiste con el capitalismo, un embrión del nuevo mundo que se desarrolla dentro de los confines del viejo y cansado mundo. Pero, así como ya hemos visto cómo el simple acto de planificar, incluso a gran escala, como lo hacen Walmart o Amazon, no es suficiente, resulta que simplemente poner la planificación en manos del Estado es igualmente insuficiente para que esta semilla florezca realmente. Nae Bevan, como llamaron sus simpatizantes al carismático líder de izquierda del Partido Laborista, que tenía la tarea de establecer el NHS tras la aplastante victoria electoral del laborismo en julio de 1945, dijo que el NHS es socialismo. Antes de su creación y a lo largo de su historia, muchos de los oponentes del NHS también lo han visto de esta manera y han actuado consecuentemente. Si bien el NHS es hoy en día el cuarto empleador más grande del mundo, empleando directamente a 1.4 millones de personas y superando a todas las demás instituciones, incluyendo a la monarquía, lamentablemente también es, entre los británicos,
una prueba viviente de cómo el sueño de un servicio público universal se ha visto amenazado, reducido a un lío entorpecido de instituciones públicas y privadas, atravesadas por los mercados. Es un ejemplo del bloqueo de un inmenso potencial. Sin embargo, incluso en su mejor momento, y pese a toda la compasión que encarna y las vidas que ha mejorado y salvado, el NHS no alcanzó el horizonte de la posibilidad democrática. Una breve historia de cómo llegó a ser esta expresión institucional imperfecta de la decencia humana, esta democracia real pero incompleta, y cómo se planteó, ofrece mucho más que una combinación abstracta de ideas entre las visiones libertaria y estatista del socialismo. La historia del NHS no comienza en los pasillos del Parlamento británico en Westminster, sino en las aldeas mineras y las ciudades industriales nacidas del sudor humano que impulsó la revolución industrial. Antes del NHS, la atención médica era en gran medida un lujo. Los ricos contrataban médicos personales, el resto simplemente prescindió o dependió del mínimo de alivio proporcionado por las iglesias o el Estado. Los gobiernos locales establecieron hospitales rudimentarios para los pobres, pero en el mejor de los casos eran insuficientes, más parecidos a las cárceles. A menudo mantenían a los enfermos y a los débiles separados del resto de la sociedad en lugar de curarlos, metiendo a los desempleados e incontratables bajo una alfombra escuálida y fétida, llamándolo caridad. Para contrarrestar esta injusticia, las organizaciones de la clase trabajadora de todo tipo comenzaron a experimentar con la ayuda mutua. Los trabajadores formaron sociedades amigas, uniendo pequeñas cuotas mensuales de trabajadores individuales para pagar a los médicos y administrar clínicas gratuitas ocasionales. A medida que crecían algunas sociedades, podían contratar médicos a tiempo completo e incluso construir sus propias clínicas, ofreciendo atención a familias enteras en lugar de solo a los trabajadores, en su mayoría hombres. La atención médica de esta gente fue más avanzada en los valles mineros del sur de Gales, donde prosperó la cultura de la clase trabajadora. A principios del siglo XX, incluso pequeños hospitales caseros estaban surgiendo junto a los pozos negros. Fue este espíritu de ayuda mutua lo que permitió a las comunidades sobrevivir a las recesiones económicas. Se puso a los mineros desempleados a trabajar, realizando tareas administrativas como la recaudación de tarifas, que, a su vez, se redujeron en esos momentos. Y los médicos también se vieron obligados a aceptar un recorte salarial en proporción a los ingresos más bajos de la sociedad. Esta simple solidaridad mantuvo intactos los servicios, incluso cuando escaseaba el dinero. Las clínicas dirigidas por los trabajadores en Gales y en todo el Reino Unido se encontraban entre los primeros planes de seguros a gran escala para la atención médica, anteriores tanto al seguro público nacional, como en Canadá o en Francia, y al seguro privado, como en los Estados Unidos. La clase trabajadora se organizó a sí misma para lidiar de forma colectiva con un problema que afectaba a cada individuo, pero con el que ningún individuo podía lidiar por sí mismo. Fue la semilla de la medicina socializada. A medida que los trabajadores se organizaron más, estas clínicas financiadas por ayuda mutua crecieron aún más en escala y número. La membresía se abrió a comunidades enteras más allá de los mineros y sus familias. A su vez, y a través de los sindicatos, los trabajadores exigieron a sus patrones no solo mejores condiciones laborales, sino también al gobierno una redistribución radical de los recursos, incluido el establecimiento de la atención médica como un derecho. En esencia, se trataría de un sistema sanitario público. El mismo fenómeno de ayuda mutua se extiende a toda la sociedad y, fundamentalmente, requiere que quienes tienen mayores medios paguen una mayor parte de la financiación.
empujado a actuar para contener demandas más amplias y la difusión de ideas socialistas, el gobierno del Reino Unido creó, en 1911, un Plan de Seguro Nacional Limitado. Este primer intento de atención médica financiada con fondos públicos, sin embargo, estuvo lejos de ser integral. Incluso después de 2 décadas, el Seguro Nacional cubría solamente al 43% de la población, la mayoría de ellos hombres en edad de trabajar. Hoy en día los médicos pueden ser algunos de los defensores más firmes de la salud pública, ayudándonos a reconocer, por ejemplo, que las vacunas no brindarán la defensa crucial de la inmunidad colectiva a menos que se vacune a toda la comunidad. Pero en ese momento no eran solo los ricos, como podía suponerse, sino también la mayoría de los médicos los que se oponían al establecimiento de la atención médica pública. El primero no quería cargar con nuevos impuestos para pagar servicios universales que beneficiarían de manera desproporcionada a la mayoría pobre y trabajadora. Estos últimos temían que un plan nacional no solo reduciría sus ingresos, sino que también desafiaría su control administrativo sobre el aspecto de la atención médica. Ambos temores estaban justificados. A medida que se expandieron, los esquemas dirigidos por los trabajadores comenzaron a desafiar el poder absoluto de los médicos sobre la atención médica. Las sociedades de trabajadores no se enfocaban tanto en las decisiones clínicas individuales, más bien querían tener voz en la planificación, en cómo se asignaban los recursos. Se invertirían los nuevos ingresos en la construcción de clínicas y contratación de enfermeras, o se dirigirían a las cuentas de ahorro de los médicos. Las sociedades más progresistas abogaban por que los médicos se convirtieran en trabajadores asalariados en lugar de contratistas. La gente entonces invirtió en la expansión de la práctica médica en lugar del incremento de las fortunas personales. Como en cualquier otro sector, la medicina tiene sus propias especificaciones logísticas. Se deben tomar decisiones acerca de dónde se colocarán las clínicas, cómo dividir las tareas entre las enfermeras y los doctores, qué afecciones deben tener prioridad, etc. Para poder opinar sobre estas cosas, va más allá de la simple redistribución de recursos. Más bien, los trabajadores británicos estaban exigiendo la democratización de todo un sector de la economía. El doctor sabe lo que hace. Los aspectos a cambiar eran formidables. La atención médica fue, y a menudo sigue siendo, en gran medida, paternalista. El médico sabe lo que hace, y los pacientes deben hacer lo que se les diga. Los médicos también suelen ser pequeños empresarios, y no solo en el Reino Unido. Deciden mucho más que la receta que prescriben. Tienen influencia sobre dónde se establecen las clínicas, qué tecnología médica utilizar y qué cuenta como una necesidad de salud legítima y qué no. Por supuesto, dentro de los confines de la sala de operaciones o exámenes, los médicos son expertos con legitimidad. Tienen habilidades y conocimientos especializados que son el resultado de años de formación médica. Contrario a las afirmaciones de ciertos charlatanes de hoy en día, el advenimiento de la ciencia médica representó incuestionablemente un salto cualitativo más allá del pensamiento mágico y la credulidad que lo precedieron. La teoría medieval que postulaba que un desequilibrio de los 4 humores era lo que causaba cierta enfermedad no puede competir con la teoría microbiana de la enfermedad. Como dice la letra de La Internacional, el famoso himno socialista. Atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Legión servil en pie de lucha, dejad atrás la superstición. Hay un pie de página. Traducción contextual de la letra de Internationale en inglés. La letra original en español sería: Arriba, pares de la tierra, en pie, famélica legión.
Atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Voy a dejar eso. Ese es el comentario, nota del traductor. La internacional se escucha al final en todas las narraciones que he hecho. Versión Lofi, versión Sovietware, creo que es, de Forte Republic. Agradecimiento a él. Continuando con el texto. Pese a eso, los médicos no son los únicos expertos en medicina. Aunque las enfermeras fueron clave para la prestación de cuidados en el Reino Unido de principios del siglo XX, la enfermería se consideró menos valiosa porque estaba asociada a la mujer y a la escasa habilidad. Subyugadas en la sociedad como mujeres, las enfermeras desempeñaron durante mucho tiempo un papel subordinado en los hospitales y tenían poca participación en la configuración de un sistema que se paralizaría rápidamente sin ellas. Como mínimo, la democratización tendría que abarcar a todos los trabajadores involucrados en la producción de la atención médica. Sin embargo, la salud y la enfermedad se extienden mucho más allá de las 4 paredes de una clínica u hospital y más allá del conocimiento médico de los participantes de la salud. No son un comportamiento aislado de nuestras vidas. Por ejemplo, si alguien contrae una enfermedad pulmonar, puede depender tanto de la contaminación como de las respuestas del sistema de salud, como los epidemiólogos serán los primeros en recordar. La enfermedad crónica durante la vejez depende de toda una historia de vida que se remonta a la calidad de la integración social como adulto hasta la nutrición infantil y la educación primaria. Las lesiones relacionadas con el trabajo dependen en gran medida del tipo de trabajo que hacemos y los tipos de protecciones de seguridad que tenemos, desde las reglas contra el asbesto hasta la voluntad de los sindicatos de luchar por ellas. Los investigadores de la salud, hoy en día, los denominan, cita, determinantes sociales de la salud. Se cierra. Si bien la medicina puede ser un campo de especialización limitado, la atención médica abarca todo lo que hacemos. No es solo una responsabilidad individual, sino que se ve profundamente afectada por el aspecto de la sociedad y el nivel de su toma de decisiones colectivas. Por ejemplo, ¿qué se considera un problema de salud legítimo y qué se puede descartar? ¿Estás deprimido porque esa es tu personalidad o porque tienes 2 trabajos con remuneración mínima que te aturden la mente? ¿Eres tú o es el capitalismo? Estas preguntas van al corazón de cómo se ve la planificación democrática en la práctica en cualquier lugar, no solo con respecto a la atención médica. Porque si queremos un sistema más igualitario para aplicar lo mejor del conocimiento técnico humano de manera más efectiva, sin tener que sentarnos en reuniones interminables o emitir una serie interminable de votos, entonces tendremos que renunciar a cierto poder en la toma de decisiones, para delegarlo ya sea a expertos, gerentes, electos o representantes. Al mismo tiempo, si bien la atención médica debe ser brindada por expertos, no debería ser administrada exclusivamente por ellos. La cuestión de si las personas deberían ser consumidores pasivos de medicamentos o, en cambio, sus co-creadores activos es un tema común a lo largo de la historia de la salud pública, donde quiera que haya surgido. El médico británico Julian Tudor Hart describe las semillas de la transformación que más adelante serían desarrolladas por el NHS. Cita: esta nueva economía que está brotando en el corazón del NHS depende del crecimiento de un elemento que siempre ha existido, pero que apenas se está reconociendo de forma lenta y reciente: el poder y la necesidad de los pacientes como coproductores. Una vez liberados de la diferencia, las expectativas públicas se convierten en una fuerza irresistible.
proporcionando elementos iniciales de responsabilidad democrática que se pueden retener y ampliar rápidamente. Se cierra la cita. Este es un llamado a un nuevo sistema, uno basado en la responsabilidad mutua, el control democrático de los recursos y la participación de todos los afectados en la toma de decisiones. Una lucha que ya habían asumido los trabajadores británicos a inicios del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo, sobre todo las perspectivas de una verdadera asistencia sanitaria pública. Cuando la guerra se apoderó de Europa, el gobierno británico introdujo la planificación en los principales sectores de la economía. Había límites en los mercados, incluido el mercado de la asistencia sanitaria. La ganancia, aunque siempre presente, estaba al menos dentro de ciertos límites, temporalmente, secundaria al objetivo de ganar la guerra. En aquellos tiempos oscuros, esta medianoche del siglo, como describió al periodo el socialista libertario Victor Cerf, el susurro de nuevas instituciones más planificadoras democráticamente era una señal de lo que era posible. El Servicio Médico de Emergencia, EMS por sus siglas en inglés, administrado por el gobierno, demostró a la gente común que la provisión médica podía asignarse de acuerdo con las necesidades humanas, incluso el conjunto limitado y sesgado de necesidades dictadas por las condiciones de la guerra, en lugar del beneficio privado. La clase trabajadora británica salió de la guerra envalentonada. La planificación había funcionado. Los capitalistas se vieron obligados a sacrificar ganancias para ganar la guerra y el sistema no colapsó. El país necesitaba una reconstrucción y la guerra también había demostrado que con suficiente intervención en la economía, todos los que necesitaban un trabajo podían conseguirlo. Esta sensación potencial impulsó al Partido Laborista a una victoria aplastante en las elecciones celebradas al final de la guerra. El programa laborista era reformista, pero arrollador. Las instituciones de un nuevo y extenso estado de bienestar quedarían atrapadas en el mercado, aunque no sería hasta 1948 cuando se estableció oficialmente el nuevo Servicio Nacional de Salud, el NHS. Su creación fue el mayor logro del gobierno de la posguerra. La atención médica se hizo gratuita en el punto de servicio. Se pagó gracias al cobro de impuestos y estuvo disponible universalmente. A diferencia de otros sistemas públicos de salud, los hospitales no solo se financiaron con fondos públicos, sino que se nacionalizaron. Los médicos encabezados por la Asociación Médica Británica, PMA por sus siglas en inglés, protestaron ferozmente contra el sistema público que se avecinaba. Temiendo perder sus privilegios, dijeron que Bevan era un Führer médico y que el NHS era un nazismo progresivo. Amenazaron con paralizar el nuevo sistema. Pero como la medicina seguía siendo una profesión lucrativa y la opinión pública se opuso firmemente a ellos, las amenazas de los médicos eran en su mayoría huecas. Nye Bevan, que había experimentado de primera mano el sistema de ayuda médica mutua en Tredegar, el pueblo minero galés donde nació, declaró, cita, «Te vamos a tredaguizar». Se cierra la cita. Sin embargo, la BMA, la Asociación Médica Británica, tenía razón en algo. El laborismo había resucitado la vieja exigencia de las sociedades amigas, que los médicos se convirtieron en servidores públicos asalariados en lugar de pequeños empresarios independientes, que eran contratados por el Estado. Pero la BMA insistió en que los médicos deberían seguir teniendo un poder independiente formalmente más allá del mandato de la dirección democrática inmediata. Ante la feroz oposición de la BMA, Bevan, finalmente, admitió que los médicos de familia, a diferencia de los hospitales nacionalizados,
seguirían siendo contratistas independientes, o, como diría él, llenándose la boca con oro. A los pocos meses de la creación del NHS, la gran mayoría de los médicos, aunque de mala gana, se inscribieron. La planificación pública venció a los intereses privados. ¿Cómo planificaba la NHS? La primera tarea del nuevo NHS fue convertir un mosaico inadecuado de clínicas, hospitales y otros servicios en un sistema de salud pública universal que funcionara correctamente. La planificación inicial fue rudimentaria. En 1948, mientras el Reino Unido, como gran parte de Europa, todavía se estaba recuperando de los bombardeos, demoliciones y ruina de la guerra, las estadísticas detalladas eran prácticamente inexistentes. El primer dispositivo informático verdaderamente universal del mundo, la Small Scale Experimental Machine, SSEM, de la Universidad de Manchester, ejecutó su primer programa el 21 de junio de ese año. A finales de 1949, el mundo albergaba un total de 4 dispositivos similares y estos estaban funcionando de forma tentativa. Todavía faltaban décadas para el uso generalizado de las computadoras. El Ministerio de Salud estableció presupuestos y prioridades, pero no planeó mucho más. Los presupuestos anuales para los hospitales eran muy simples. Tome las medidas del año anterior y aumentalas en la medida en que aumenta todo el presupuesto del NHS. El NHS creció, pero este método de aumentos anuales proporcionales encerró y perpetuó las desigualdades que existían en vísperas de su creación. Al igual que en la actualidad, donde las regiones menos pobladas sufren una falta de Internet de alta velocidad porque las empresas de telecomunicaciones seleccionan las áreas más rentables para atender y dejan que el resto del país se pudra, no les importa demasiado, gran parte del país entró en la era del NHS sin hospitales, o en el mejor de los casos, con hospitales en mal estado, una situación que no se corregiría durante años. La primera gran iniciativa seria de planificación a cualquier escala no llegaría hasta la década de 1960. Su objetivo era precisamente abordar estas desigualdades mediante la construcción de más y mejores hospitales, especialmente en las zonas más pobres. El Plan Hospitalario de 1962 del entonces gobierno conservador fue una gran promesa, pero casi de inmediato se encontró con una insuficiencia crónica de fondos, lo que presagia gran parte de la historia futura del NHS. Sin embargo, una década más tarde, bajo otro gobierno laborista, la planificación efectiva parecía estar en el horizonte. En los documentos de política pública, el objetivo al que aspiraba el NHS ahora era, se abre cita, equilibrar las necesidades y prioridades de manera racional y planificar y proporcionar la combinación correcta de servicios para el beneficio de la ciudadanía. Se cierra. En la práctica, 3 cambios señalaron la posibilidad de una planificación democrática más exhaustiva. Primero, el NHS expandió los horizontes de la salud. Una reorganización en 1974 creó las, cita, autoridades de salud del área. Se cierra. AHAS. AHAS. Cuyos límites coincidían perfectamente con los de los gobiernos locales. Las AHAS estaban destinadas a integrar mejor la atención médica en la planificación local de otros tipos, ya sea que se trate de alcantarillas, carreteras, centros comunitarios o escuelas. El potencial era, en principio, inmenso. La atención médica podría ser más que una simple reacción a la enfermedad y comenzar a influir en los determinantes sociales de la salud más amplios. La misma reforma de 1974 cambió la forma en que se administraba la atención médica. Los nuevos equipos de gestión local integraron las 3 partes del NHS que se habían gestionado de forma independiente desde 1948: hospitales, clínicas médicas familiares
y centros de salud comunitarios para ancianos y personas con graves dificultades de salud mental. Para bien o para mal, estos equipos tomaban decisiones por consenso, ampliando algo que había sido parte del NHS desde su fundación en las juntas de consenso de 3 personas, compuesto por un médico, un gerente y una enfermera, que dirigían hospitales individuales. Trabajando junto a estos equipos de gestión de consenso estaban los Consejos de Salud Comunitarios, CHC, a las organizaciones locales que representaban a las personas mayores o discapacitadas, se les otorgó el derecho de elegir 1/3 de los miembros de cada CHC. Cuando se crearon, los CHC no tenían autoridad directa para la toma de decisiones, pero tenían una promesa genuina de transformar democráticamente el NHS. Con la representación de la comunidad, los CHC demostraron que era posible abrir la opaca jerarquía del NHS a las voces de los pacientes y los ciudadanos de abajo hacia arriba. Finalmente, en 1976, el NHS se comprometió a distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades de salud, una transformación potencialmente radical. Teniendo en cuenta las diferencias regionales de edad y morbilidad, el Grupo de Trabajo de Asignación de Recursos, RAWP, amplió enormemente los esfuerzos para corregir las desigualdades inherentes a la era anterior al NHS. Las regiones con mayores necesidades, que a menudo eran las más pobres, ahora recibirían mayores presupuestos. El documento de prioridades para la salud y el servicio social del mismo año incorporó el racionamiento a las prioridades en los presupuestos establecidos en el NHS central. Al identificar áreas claves de gasto, los políticos y gerentes que administraban el servicio finalmente pudieron destetar a los médicos de parte de su poder heredado de una manera que Nye Bevan solo podría haber soñado. Las reformas de la década de 1970 mantuvieron una fe ingenua en los tecnócratas de arriba hacia abajo, reforzando la noción paternalista de que la experiencia puede anular la democracia, la cual había animado en parte la creación del NHS, una noción compartida por los políticos laboristas y conservadores. Muchas de estas reformas simplemente crearon nuevas capas de burocracia, poco democrática y con fobia a los ciudadanos. Pero estas reformas también llevaron en ellas las semillas de una reestructuración más radical del NHS. En lugar de planificar solamente la cantidad de atención médica que era necesaria y su ubicación, las preguntas importantes que los planificadores de la década de 1960 tuvieron que abordar primero. Estas reformas también podrían haber sentado las bases para una planificación que abordara cómo se produciría la atención médica y, lo más importante, quién participaba en la toma de decisiones. Sin embargo, en lugar de aumentar la democracia dentro del sistema, la mayoría de las reformas de los años 70 fracasaron ante la crisis económica que se estaba gestando. La crisis del petróleo de principios de la década de 1970 vio cómo los precios y el desempleo se disparaban a la vez, algo que los economistas de todas las corrientes mainstream habían dicho que se suponía ya no iba a suceder. Se suponía que el régimen de auge y caída fue resuelto por el keynesianismo, que fue el resultado del compromiso de posguerra entre el capital y el trabajo. En respuesta a la nueva crisis a lo largo de la década de 1970 y a principios de la de 1980, las élites del Reino Unido, como en los Estados Unidos y gran parte de Occidente, lanzaron un asalto al acuerdo económico de posguerra que había garantizado salarios más altos y servicios públicos para los trabajadores a cambio de altas tasas de crecimiento y altas ganancias para los negocios. Con las ganancias amenazadas, el incremento de los salarios y la expansión de los servicios públicos fueron atacados por la derecha en el Reino Unido y en todo el norte global. Los sindicatos del Reino Unido lanzaron una última gran ola de huelgas, que alcanzó su punto álgido
en 1979. No fue suficiente. Las expectativas de los trabajadores de mejores condiciones estaban en la mira cuando el gobierno conservador más derechista desde la guerra, encabezado por Margaret Thatcher, comentario, ahí en el Reino Unido hay un retrete público, me dicen. Continuando, llegó al poder ese mismo año. La marea se había vuelto contra el estado de bienestar. El capital había decidido que era hora de romper el pacto de posguerra con el trabajo. Las reformas de la década de 1970 cayeron una a una en la visión de la derecha para la atención médica. Norman Fowler, el ministro de Salud de Thatcher, eliminó a las autoridades de salud del área en 1982, incluso antes de que tuvieran la oportunidad de integrarse con los gobiernos locales. Un año después, Fowler eliminó la administración por consenso y restableció la responsabilidad individual de los gerentes, una política a la que llamó Administración General. Los consejos comunitarios de salud sobrevivieron 2 décadas más que las AHAs, desapareciendo en el 2003. Pero incluso cuando se les permitió seguir cojeando, siguieron siendo más que nada un cuerpo débil de protesta. El sistema de los RAWP se mantuvo, pero los principios detrás de ellos pronto fueron transformados, esta vez por el nuevo laborismo en lugar de los conservadores. Bajo el primer ministro laborista, Tony Blair, las métricas que habían servido de ayuda en la planificación se transformaron lentamente en objetivos de desempeño para los gerentes. En la década de 1980, un espíritu empresarial se infiltró en el NHS. No surgió de la nada. Los ideólogos, que alguna vez fueron marginales de la derecha, culparon durante mucho tiempo de todas las deficiencias del NHS a los presupuestos malgastados y a la falta de elección por parte de los pacientes. Si bien los problemas de los servicios deficientes y los largos tiempos de espera eran reales, los temores sobre el presupuesto fuera de control fueron en gran medida un bulo. El NHS, de hecho, carecía de los fondos suficientes. El gasto de salud como porcentaje del Producto Interno Bruto había comenzado como un mísero 3% en 1948, creciendo solo a alrededor del 6% hasta la década de 1980. En ese momento, Francia gastaba alrededor del 9% del Producto Interno Bruto en atención médica y Alemania el 8%. Por lo tanto, el NHS fue y sigue siendo un timo en relación a otros países. Incluso en el 2014, el Reino Unido gastó poco más del 9% del Producto Interno Bruto en atención médica, todavía debajo del promedio de los países del norte global. En comparación, el sistema basado en el mercado en los Estados Unidos abarca casi el doble de esa cifra, el 17% del Producto Interno Bruto, mientras sigue negando atención médica a millones. Un modelo de ineficiencia económica, el contraargumento de la derecha, que cualquier presupuesto, por grande que sea, nunca será suficiente, se estrella contra el suelo. Los presupuestos de salud se han mantenido relativamente estables, excepto en el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que mantiene un sistema mayoritariamente privado. Pero incluso el 6% del Producto Interno Bruto sigue siendo una gran parte de la economía que permite relativamente pocas oportunidades de obtener ganancias. Las protestas de la derecha sobre el control de costos proporcionaron cobertura a las corporaciones de atención médica que se beneficiarían incluso si solo se vendiera una parte del NHS. Aquello que frenó la privatización fue que el NHS regularmente encabezaba las encuestas de las instituciones más confiables entre el electorado británico. Es bastante conocido que incluso la revolución neoliberal de Margaret Thatcher tuvo que prometer durante un discurso en su propia convención del Partido Conservador en 1982 que, cita, el NHS está seguro en nuestras manos. Se cierra. Pero para 1988, momento en que Thatcher anunció una importante reforma del NHS,
Estas palabras quedaron vacías luego de casi una década de gobierno de extrema derecha y una batalla mucho más prolongada contra el estado de bienestar. 3 años después, el primer ministro sucesor de Thatcher, John Major, introdujo la mayor reforma en la historia del NHS, el mercado interno. Aunque los conservadores no pudieron poner al NHS en el mercado, encontraron una manera de poner al mercado en el NHS, con un resultado final que no fue ni chincha ni limonada. El gran cambio se denominó división comprador-proveedor. Antes de esta reforma, un médico remitía a un paciente a un hospital o clínica local para cualquier otro servicio como análisis de sangre o reemplazo de cadera o un trasplante de hígado. El NHS pagaba al médico y financiaba al hospital, por lo que ningún dinero cambiaba de manos de forma explícita entre los dos. En el mercado interno, similar a la debacle de Sears descrita anteriormente en el libro, los hospitales y las clínicas de atención comunitaria vendían servicios. Ellos eran los proveedores. Los médicos, las autoridades sanitarias locales u otras agencias del NHS eran compradores que, a su vez, compraban estos servicios en nombre de sus pacientes. En el transcurso de la década de 1990, un consenso entre los laboristas y conservadores en torno a la eficiencia de asignación de los mercados y la competencia reemplazó al consenso de postguerra en torno a la planificación y el servicio público. Margaret Thatcher dijo que Tony Blair, elegido en 1997 como primer ministro, el primer laborista desde la década de 1970, fue su mayor logro. Autodenominado de centroizquierda, su gobierno del nuevo laborismo, favorable al mercado y favorable a las empresas, trabajó para expandir la reforma de mercado de los conservadores, aunque en este punto solo dentro del NHS en Inglaterra, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte obtuvieron más autonomía y en gran medida se alejaron a las reformas de mercado. En el NHS inglés, los compradores, ahora llamados comisionados, se volvieron completamente independientes de la jerarquía del NHS, atenuando así la responsabilidad de los votantes. Junto con más mercados, los nuevos laboristas también crearon nuevas instituciones como el Monitor y la Comisión de Calidad de la Atención, para actuar como reguladores de mercado. En casi todos los casos, estos organismos independientes de expertos eran formalmente burocracias públicas en lugar de actores de mercado, al igual que los bancos centrales independientes o la Comisión Europea. Sin embargo, disminuían cada vez más la responsabilidad para los votantes a pesar de su ubicación dentro del Estado. Una vez más, el diagrama de Venn del conjunto de agentes estatales y el conjunto de agentes democráticos muestra superposición, pero no coincidencia entre los dos. La propiedad pública no significa en sí misma propiedad democrática y, como muestran las reformas de mercado del NHS, la propiedad pública puede que ni siquiera signifique desmercantilización. El Estado ahora supervisó un sistema fragmentado en lugar de uno planificado que estaba más unificado. Una vez la puerta hacia una amplia transformación de mercado estuvo agrietada, la coalición de conservadores y liberaldemócratas de David Cameron, después del 2010, la abrió de par en par. Su Ley de Salud y Atención Social del 2012 amplió el acceso a proveedores explícitamente con fines de lucro e introdujo la competencia sobre los contratos de comisionamiento, un contrato que asigna quién puede firmar otros contratos. En ese momento, incluso la Asociación Médica Británica, la misma organización de médicos que inicialmente había luchado contra Bevan para mantener el espacio para los negocios privados y los privilegios profesionales, estaba haciendo frente a las reformas que serían una puerta de entrada para que las corporaciones de la salud primero se hicieran cargo de algunos espacios y luego acapararan grandes sectores de la NHS. En los años posteriores a esta revisión, más del 10% del gasto total del NHS
ya se destinó a proveedores con fines de lucro. En contra del mercado. La historia del NHS desde la década de 1990 no es solamente una de un conflicto entre la planificación y los mercados. También es un recordatorio de que los mercados deben construirse y mantenerse, un punto que los neoliberales entendieron bien, ya que se propusieron hacer precisamente eso. Los mercados son creaciones humanas. De hecho, la prehistoria que planteó Adam Smith, donde los valientes humanos neolíticos se las arreglaban a través de intercambiar, permutar y cambiar, es tan inexacta como el Edén creacionista donde los humanos montaban dinosaurios. En lugar de ser tan naturales e inevitables, los mercados son una institución planificada. El NHS es el ejemplo perfecto de ese esfuerzo consciente en la creación de algo que en última instancia es antidemocrático, porque la fuerza de tu voz es el tamaño de tu cartera, anárquico y, a menudo, irracional. 3 décadas después, el NHS central es cada vez más un vehículo sin timón para repartir dinero, a medida que la planificación de todo el sistema se ha ido erosionando. Se suponía que la competencia haría que el NHS fuera más eficiente, aumentaría la calidad de los servicios y daría voz a los pacientes. Sin embargo, en todos los aspectos ha hecho poco, y en cambio ha socavado los valores básicos del NHS, que la atención médica sea universal, accesible y gratuita. Las reformas de mercado introdujeron muchos costos nuevos. Pese a que su objetivo fue la reducción de la burocracia gubernamental, la densa jungla de contratos entre proveedores y compradores, de hecho, requirió muchísimos nuevos burócratas. Para 1994, 3 años después de que se implementó el mercado interno, el NHS había contratado a 10.000 nuevos administradores. Si bien los costos de administración representaron solo el 5% del presupuesto total del NHS en la década de 1980, en el 2005 casi se había triplicado hasta el 14% del total. Con eso nos debería quedar claro que la planificación fue más eficiente que el mercado en varias ocasiones. Un informe del 2014 del Centro para la Salud y el Interés Público del Reino Unido calculó el costo de administrar el mercado interno en un estimado de 4.5 mil millones de libras esterlinas por año, suficiente para pagar docenas de nuevos hospitales. Hay un pie de página. En promedio, 7.4 mil millones de dólares de la época. Nota del traductor. Continuando. Un servicio de salud público y universal puede amalgamar costos. En este sistema, los hospitales no tienen que cobrar por procedimientos individuales o sus componentes como la anestesia. En cambio, los costos se absorben en un presupuesto común a partir del cual se contratan cirujanos y se compran los suministros. El control de los recursos también puede ocurrir sin la mediación de precios internos. Por ejemplo, a través de una simple priorización de servicios. La complejidad de la medicina moderna y el aumento de la atención preventiva significa que aislar los costos no solo es difícil, sino en gran medida arbitrario. Pero a pesar de que es difícil trazar una línea recta entre los pequeños gastos en salud y los resultados de dichos gastos, el mercado interno requiere que los servicios se dividan en tales productos para tener un precio. Administrar la red de contratos resultantes no solo es ineficiente, va en contra de las tendencias socializadoras de la sanidad pública. Los mercados dentro del servicio de salud no solo son costosos, sino que también están lejos de los simples modelos descritos en los libros de texto de economía. Lo que los economistas llaman barreras de entrada o costos de entrada suelen ser muy elevados, como la construcción de nuevos hospitales, que es una opción disponible solo para el Estado o para las pocas grandes corporaciones de salud. Y sin el Estado, estas corporaciones terminan dominando el mercado, lo que lleva a una escasa competencia, además de un desperdicio y duplicación generalizada.
Los consultores y comercializadores, por ejemplo, han florecido en el mercado interno del NHS. Los socialistas han señalado durante mucho tiempo que el marketing es un gran desperdicio de recursos y energía humana bajo el capitalismo, pero además no está acorde a la atención médica. Los recursos que podrían destinarse a salvar vidas o curar enfermedades se desperdician en atraer a los médicos para que elijan una clínica en lugar de otra para una remisión. Pero quizá todos estos costos adicionales han generado nuevos beneficios. En el mejor de los casos, es difícil decir con certeza. Cada paciente llega al tratamiento con su propio registro personal, incluido todos los determinantes sociales de la salud, lo que dificulta enormemente la comparación. A nivel agregado, hay que recordar que a medida que Inglaterra avanzaba en la senda del mercado, Escocia decidió a fines de la década de 1990 a volver a un NHS más público, donde los pacientes no son solo consumidores de atención médica, sino propietarios del propio servicio. Desde entonces, el NHS escocés ha mejorado con mayor velocidad en indicadores importantes, como el tiempo de espera para una cama de hospital o una ambulancia. En otras medidas, como la esperanza de vida, la brecha entre Escocia, relativamente más pobre, y su prima del sur, se mantiene estable. Las dificultades para medir la calidad no han impedido que los impulsores del mercado pretendan que es simple. Como parte de sus reformas, los nuevos laboristas incluso crearon un sistema de calificación de 3 estrellas, como las reseñas de conductores de Uber, pero para hospitales. Como era de esperar, esto salió extremadamente mal. Por ejemplo, bajo el sistema de estrellas, los cirujanos cardíacos en los hospitales de Londres estaban menos dispuestos a realizar operaciones de alto riesgo, pero que salvan vidas porque podrían dañar la calificación de su hospital. Los fanáticos del libre mercado que se quejan de que los incentivos perversos dejaban languidecer la calidad bajo la planificación, crearon sus propias perversiones. Entonces, si la competencia no puede pretender ser más eficiente o brindar mayor calidad, ¿puede, al menos, dar a los pacientes esa voz? De hecho, resulta que tener varios proveedores médicos para escoger no es una prioridad para los usuarios. En una encuesta reciente del Reino Unido, el 63% de las personas clasificaron la justicia como su valor más importante en la atención médica. La elección de quién brinde el servicio, sin embargo, fue la última. Es más, donde las condiciones se vuelven más peligrosas para la vida y los tratamientos son tecnológicamente más avanzados, las personas demuestran aún menos deseo de participar en las decisiones médicas. Y las encuestas también han encontrado que las personas prefieren tener más voz sobre el tipo de tratamiento que reciben que sobre quién lo ofrece. La gente claramente desea tener voz en la toma de decisiones de atención médica, pero darse cuenta de esto requiere una democratización diferente y más profunda que la proporcionada por el mercado. Involucrar a los pacientes tratándolos como si fueran consumidores que eligen el shampoo en farmacias es muy diferente a brindarles a los pacientes una autonomía más informada sobre su propia salud. La alternativa, planificada y democrática. Hoy, después de casi 3 décadas de las reformas de mercado, cada año el NHS administra más la competencia que la atención médica. Planifica por poder. Menos espacio para la planificación estratégica significa que las decisiones las toman unidades independientes más pequeñas que están enredadas en redes de contratos cada vez más grandes. Por supuesto, antes de la década de 1990, el NHS todavía planificaba muy poco, y la planificación no era lo suficientemente democrática. Y también estaba crónicamente subfinanciado. La lenta expansión del mercado interno, el dicho de Margaret Thatcher de "no hay alternativa" a la atención médica, fue una forma de salir del impasse de finales de la década de 1970, antidemocrático e ineficiente para el sistema, pero lucrativo para los proveedores privados. Pero había y hay alternativas. En lugar de los tecnócratas de antes y los comisionados de hoy, podemos imaginar consejos de salud comunitarios que combinan representantes elegidos del público en general
miembros de grupos locales de defensa de la salud y expertos en ciencia médica y provisión de medicina, así como representantes elegidos por los propios trabajadores médicos. Las personas elegidas de la comunidad podrían recibir una formación básica en política sanitaria y ciencias de la salud. Podríamos imaginar un consejo de consejos que pudiera manejar cuestiones de prioridades, de salud preventiva y de racionamiento en todo el sistema. En algunos asuntos donde el conocimiento técnico es lo más importante, los votos podrían ponderarse. También hay espacio para una participación genuina en la toma de decisiones para el paciente en el consultorio del médico. Los resultados de la encuesta de pacientes antes mencionada muestran que las personas no quieren servicios de atención médica específicos de proveedores específicos, sino simplemente estar saludables. Un sistema de salud que cuente con los recursos suficientes y los distribuya de manera equitativa podría emprender este camino, al menos dando a los médicos más tiempo con los pacientes, alentando así a que las relaciones sean menos paternalistas. Más adelante, la salud podría integrarse en la planificación fuera del sistema de salud, planes para vecindarios y lugares de trabajo, integrando la atención de salud formal con la planificación democrática en torno a los determinantes sociales de la salud. Una planificación más profunda y democrática uniría a los trabajadores sanitarios con los pacientes y comunidades enteras como coproductores activos de la salud y propietarios colectivos de un servicio sanitario. La idea misma de un NHS, incluso cuando está siendo socavada y parcialmente desmantelada, representa la posibilidad de esta nueva economía. Un sistema público universal gratuito en el punto de servicio y pagado con impuestos, como era el objetivo de Bevan, pero que encarna la democracia humanista, de abajo hacia arriba, en lugar de la caridad estatal tecnocrática y paternalista. Es además uno que construye su propia circunscripción y crea un nuevo tipo de persona, más dispuestos a cooperar y ver sus propios destinos vinculados cooperativamente con los de los demás. Los capitalistas librecambistas, como hemos visto, terminan planificando más de lo que creemos. El ejemplo del NHS nos demuestra que incluso los grandes proyectos de planificación estatales no son siempre completamente democráticos, y en la medida en que existen, están siempre bajo constante amenaza de la privatización. Por lo tanto, la desmercantilización, la eliminación del aprovisionamiento mediante el mercado de bienes y servicios, es solamente una condición necesaria para la democratización de la economía, pero no es una condición suficiente. La semilla de una planificación racional, democrática y emancipatoria de los servicios públicos ciertamente fue sembrada en el NHS. Sin embargo, tanto para la salud como para cualquier otro sector, la nacionalización no es suficiente. Y ese es el fin del capítulo. Este capítulo es, sinceramente, yo creo que está bastante enfocado para los anglos, para ya sea los americanos o las personas que tienen una conexión un poco más grande con lo que es el Reino Unido. No creo tanto así Australia y Nueva Zelanda, pero no podría saberlo. Porque bien sabemos desde acá, o sea, que los americanos tienen un sistema de salud muy deficiente, en el que exactamente eso, se ha dado una mercantilización de lo que es el sistema. Y eso es totalmente cierto. Uno diría, no, pero pues ¿de dónde va a salir el dinero? De todos hay ciertas cosas que no deberían de tener un precio. ¿Cuál es el precio al que le das para que se salve tu mamá, tu hijo? O sea, lo que quieras. Y entonces cuando ese precio solo algunos lo pueden pagar, sí hay forma de poder balancear ese tipo de sistema. El privatizar esas cosas, por muy deficiente que sea, un servicio de cobertura amplia es indispensable.
Y sí, eso es solo una punta del iceberg, lo que es. Obviamente, como quieran ver, debe de haber una base común y de ahí puedes agarrar otras cosas. Porque al final de cuentas, eso es algo... Sigo diciendo, y eso ya lo dije en estas narraciones, en estos libros. La comida no la sembramos, no la cosechamos, no la empaquetamos, no la preparamos para alimentar a la gente. Lo hacemos, como sociedad en general, para hacer una ganancia. Porque en el momento en el que no da ganancia, se tira, se le echa cloro, se queda pudriéndose en las estanterías. Lo mismo con la salud. La salud no debería de ser privatizada, porque en el momento en el que no va a dar ganancia, los van a dejar morir, que es lo que pasa actualmente en algunos lados en Estados Unidos, en los que tienen un algoritmo y se sabe, este tipo, pueden ir a investigarlo. Las compañías de seguros saben que si niegan ciertos servicios, si niegan un porcentaje de servicios a estas personas, un porcentaje de esas personas se va a morir y no van a tener que pagar el tratamiento. Sí, exacto. La salud es importantísima y eso es algo en lo que yo quizá como latinoamericano tenemos un sistema de salud que por muy deficiente que sea, yo en mi país, no sé cómo sea en todos lados, creo que en Chile no es así, no estoy seguro. Por muy deficiente que sea, hay una cobertura, no te van a dejar morir en la calle. Y no es así en todos lados y no debería de ser así. Se puede imaginar algo mejor. Cuando aquí empieza a hablar del, los consejos y estos electos y todo, ya veo a personas cínicas que dicen, bueno, sí, pero así no es, pero así podría ser, no hay que tirarle a lo que, a las migajas que nos dejen caer de la mesa. Hay que ir por el pastel, para todos, hay suficiente pastel para todos. Hay suficiente espacio en la mesa para todos. Y si no lo hay que hacer una mesa más grande. Y pues nada más. Del capítulo en sí. Habla mucho del NHS. Entonces, yo no tengo una identificación muy grande. No sé qué puedan decir ustedes que lo escucharon. Espero les haya sido amable. Por lo mismo no di muchos comentarios, creo, en esta narración. Pero, camaradas, si quieres unirte a una comunidad socialista en línea, tenemos una. Contáctame. Ahorita en pantalla debe de haber formas de contactarme. Ahorita está en Discord esta comunidad. Pero si no está en Discord, puede estar en otro lado. Porque ya nos queremos mudar a veces. Les platicamos de ello. Pero vamos a tener una. Me contactas y te puedo acercar a la comunidad. De ahí en fuera hay que hacer más. Siempre digo eso. Y es que es cierto, hay que hacer más. Hay que involucrarnos más. Pero sí se puede, camaradas, sí se puede. Lo que hace falta es unión, organización. Y el primer paso en la dirección correcta, desde mi punto de vista, porque eso no importa del espectro político en el que te encuentres, es empezar a entender lo que es la conciencia de clase, la diferencia de clase. Entender que un mundo mejor es posible. Fuerza en la lucha.